Ya estamos de vuelta con la siguiente mesa redonda. ¿Sabíais que ya existen composiciones musicales y poemas que están compuestos con algoritmos programados con inteligencia artificial? Pues esto ya es el futuro, estamos aquí y hoy vamos a hablar de esta cuestión de la visión ética y estética de la inteligencia artificial en la educación. Nos acompañan Carla Sierra, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Daniel López Castro, investigador en el Grupo de Ética Aplicada del Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, Mónica Riquic, artista electrónica y Premio Nacional de Cultura de Cataluña 2021, y la moderadora será Laura Malimberni, profesora en el Departamento de Artes Visuales y Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Así que un fuerte aplauso para ellos. Hola y buena tarde a todo el mundo. Es un placer estar aquí en esta mesa redonda dedicada a reflexionar sobre las relaciones entre inteligencia artificial, ética, arte y educación. Como primera cosa quería preguntaros de introducir un poquito vuestro recorrido y explicar cómo se relacionáis con estos temas. Carles, si quieres... Sí, muy rápidamente. Bueno, yo estudié Ciencias de la Computación hace muchos años y después hice mi doctorado en ese tema. Empecé a trabajar en el centro, en lo que sería lo que se gestó como el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, y desde entonces yo llevo más de 35 años trabajando en el tema. Vale, perfecto. Muchas gracias. Mónica. Bueno, yo vengo de las Bellas Artes, aunque ya desde muy pronto el código y la electrónica se convirtieron en mis lenguajes artísticos por excelencia. También luego estudié filosofía, centrándome también en filosofía y la tecnología. Y en los últimos años me he centrado en trabajar en torno a la inteligencia artificial a través del arte, no solo a nivel técnico, sino también como marco conceptual para intentar aportar nuevos horizontes desde el espacio experimental que es el arte en este campo de la ingeniería. Perfecto, gracias. Daniel. Bueno, pues yo estudié marketing. Empecé mi carrera en ese sentido, después hice varios años, estuve trabajando profesionalmente en ello. Me especialicé concretamente en marketing digital y el campo que más me interesaba, el posicionamiento en buscadores, en la lucha contra el algoritmo de Google para posicionar los términos. Y ahí es donde empezaron a surgirme pues, muchos intereses, digamos, de índole más filosófico-ético sobre lo que significaba, digamos, que hubiera un algoritmo que seleccionase aquellas palabras o aquellas realidades que tenían, de alguna manera, por así decirlo, derecho a existir, que podía ser que personas que estamos en esta misma mesa, cuando buscamos una palabra, nos encontremos con cosas distintas en función de quién lo haga. Y a partir de ahí, pues por gusto, me estudié un máster en filosofía y yo, sin buscar acabar en el mundo de la investigación, pues acabé, a partir de hacer el máster en filosofía, acabé trabajando en el CSIC, haciendo mi tesis en ética aplicada en interacción humano-máquina, desde robótica, interfaces cerebro-ordenador y redes sociales y demás. Vale, perfecto. Bueno, la diversidad de estos perfiles ya nos hace ver como la complejidad que implica pensar el tema de inteligencia artificial en educación, que es un tema que tiene muchísimas capas, desde cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en la educación, qué quiere decir esto para las escuelas, como también de alguna manera nos lleva a repensar la educación en la escuela, o otro tema que, por ejemplo, que tienen que saber los jóvenes sobre esto. Un poco, quizá para empezar, digamos, a introducir el tema, Carles, tú desde tu perspectiva, ¿cuál crees que son las oportunidades que realmente ofrece hoy en día la inteligencia artificial en educación? Bueno, a ver, lo primero, para centrar un poco el tema de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que es? ¿No? Porque a veces no tenemos, bueno, o en general no todo el mundo tiene muy claro de qué se trata, ¿no? Hay una definición clásica de la inteligencia artificial que es básicamente construir máquinas que resuelven problemas para los cuales, cuando los humanos los resuelven, utilizan su inteligencia. Entonces, una definición
que puede parecer como muy vaga, pero es una definición tan vaga como puede ser la definición de vida en biología o como la definición de salud en medicina, ¿no? La Unión Europea, que está en estos momentos regulando la inteligencia artificial en una ley, que es el AI Act, que se entrará en vigor a final del 2023, ha optado por otro tipo de definición, una definición mucho más funcional. Y lo que ha dicho la Unión Europea básicamente es que inteligencia artificial es todo sistema que incorpore dentro de él algoritmos de tres tipos. Algoritmos que permitan razonar, algoritmos que permitan aprender y algoritmos que permitan modelar a los demás. Yo pienso que es un poco esto está todavía perfilándose, pero es un poco la definición que yo pienso que las empresas y que vamos a ver en los sistemas a partir de ahora, las discusiones en los media van a tener. A nivel de educación, si tomamos esta perspectiva, la UNESCO ya en el 2019 y muchísimos gobiernos han reconocido que las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial son enormes y que de alguna manera los países tienen que implicarse en la enseñanza de la inteligencia artificial a nivel escolar y que los gobiernos tienen que de alguna manera permitir, facilitar el uso de la inteligencia artificial en las escuelas. Por lo tanto, hay dos perspectivas aquí a tener muy presentes. Oportunidades para enseñar y aprender. Dos grandes líneas apuntaría. El aprendizaje adaptativo, la posibilidad de que la máquina haga un modelo, lo que os decía antes, un modelo del alumno, y que la máquina, a partir de aprender de las interacciones con muchos alumnos, modelar y aprender, sea capaz de razonar para decirle al alumno qué es lo que tiene que hacer a continuación, de manera que eso le lleve a un camino de aprendizaje razonable para adquirir los conocimientos que tiene. Por lo tanto, el aprendizaje adaptativo es, podríamos decir, paradigmático de lo que sería el uso de la inteligencia artificial. La otra gran rama, el aprendizaje colaborativo. Cómo permitir que la inteligencia artificial facilite la interacción entre los alumnos de manera que de forma conjunta aprendan a colaborar primero y a través de la colaboración aprendan unos de otros, que es uno de los mecanismos que la humanidad o que la genética nos ha proporcionado, ¿no? Aprender del vecino. Por lo tanto, aprendizaje adaptativo, aprendizaje colaborativo, dos grandes áreas de oportunidad para enseñar y aprender. Y a nivel de... bueno, podríamos hablar muchos más temas, ¿no? Yo pienso que lo podríamos a lo mejor dejar aquí y yo os animo ya, ¿sabes aquello de vengo a vender mi libro? Si vais por Valencia, en Valencia hay una exposición sobre inteligencia artificial y educación en el Cosmo Caixa de Valencia, en el que podéis aprender muchas cosas sobre este tema. Y lo dejo aquí de momento. Muchas gracias, Carles. Yo creo que los temas que apunta, como por ejemplo el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje colaborativo, de alguna manera ofrecen otra mirada respecto a veces a estos imaginarios que proceden más de la ciencia ficción, acerca de los miedos sobre lo que puede implicar la inteligencia artificial en la educación. O sea, por ejemplo, esta idea de que de repente los robots puedan llegar a sustituir los docentes o que nos volvamos menos capaces de hacer las cosas por culpa de la tecnología. En relación a esto, quería preguntar a Mónica, que sé que tu trabajo artístico se centra mucho en explorar las ideas que tiene la gente alrededor de la tecnología. O sea, ¿cómo crees que este tipo de mirada y este tipo de investigación artística puede ayudarnos a repensar estas tecnologías emergentes y nuestra relación con ella en la educación? Tanto desde la perspectiva de la aceptación o de la no aceptación, como de crear quizá otros imaginarios y manera de verla. Bueno, precisamente grandes de los problemas, una de las grandes razones de los problemas que has presentado ahora mismo tienen que ver con la cultura, ¿no? Con proyecciones culturales que hacemos en diferentes culturas, porque también estamos hablando de, cuando hablamos del miedo, por poner el ejemplo, seguir el ejemplo que tú has dicho, el miedo a la sustitución por el humano, también estamos hablando de una perspectiva occidental que podríamos encontrar que es otro tipo de proyección hacia esta sustitución, ¿no? O otro tipo de miedo inexistente que puede haber en otras ciertas culturas. Entonces, entender la tecnología también como parte de la cultura, como lo es el arte, y crear imaginarios distintos, ¿no? Como también utilizando tu palabra, es uno sobre todo de los
grandes intereses que tengo yo. No simplemente utilizar el arte como una forma divulgativa sobre temas de inteligencia artificial o de tecnología, sino como una cosa colaborativa. Entonces, ¿en qué yo considero que lo que más puede aportar el arte es el pensamiento crítico en torno a la tecnología, que es también uno de los temas que a mí a nivel educativo me interesa? Sí que es verdad que yo antes me he presentado y he dicho que utilizo el código y la electrónica como mis lenguajes artísticos. Eso me parece que también debería incluirse en las aulas de arte y también en las universidades, que no en todos los casos se encuentran, casi en ningunos casos en el Estado español. Pero esto no es el tema en el que estamos hablando, o sea, eso sería como otra conversación, sino que en torno a la inteligencia artificial a mí me interesa el arte como también en otras veces, en otras conversaciones hemos hablado de como un espacio experimental en el que podemos juntar unos intereses más técnicos, en el que podemos juntar unos intereses más filosóficos, que supongo que luego tú entrarás más en esos detalles, y utilizar como un cajón desastre o como un espacio de exploración libre, de reflexión colectiva, mediante el experimentar sin miedo, ¿no? Sin una necesidad que tenga que ser productiva o sin una necesidad de eficiencia completa, sino de explorar y ver a ver qué sucede. Entonces, ¿cómo podemos trasladar esto en las aulas? Bueno, a través de esto, de motivar a la gente a crear estos otros imaginarios, a romper, a aportar, a pensar críticamente en plan qué sería para mí, ¿no? A utilizar el pensamiento creativo, no simplemente las obras de arte para compartir los miedos y no intentar encontrar respuestas, que creo que también esa es la gracia del arte, que no intenta encontrar respuestas, sino abrir nuevas preguntas constantemente. Muchas gracias, Mónica. Daniel, un poco conectando, digamos, con lo que decía Mónica y con tu recorrido, otra capa que creo que es interesante profundizar es cuando hablamos de las oportunidades de la inteligencia artificial en educación y cuando hablamos de la necesidad de una reflexión crítica alrededor de estos temas que puede ser vehiculada, por ejemplo, a través del arte, es todo, digamos, los retos éticos y sociales que vienen de la mano de una tecnología cuando esta tecnología entra en un ecosistema y modifica determinadas maneras de hacer y actuar. En relación a esto, ¿cuál crees que son los retos éticos, sociales y filosóficos a los cuales tenemos de alguna manera que prestar como particular atención cuando pensamos a inteligencia artificial en educación, tanto desde la perspectiva que puede ser del alumnado como la perspectiva desde de la escuela o del profesorado? Bueno, pues gracias, es una pregunta muy interesante, muy amplia, así que voy a intentar no extenderme mucho y me cortas si lo hago, ¿no? Pero yo creo que lo primero es muy importante, aunque no ha tenido ni siquiera tampoco mucha importancia en la filosofía, que es la parte de pensar precisamente esa relación que tenemos con la tecnología. Así más a nivel genérico, ¿no? Porque, por ejemplo, lo normal es que lo opongamos, es decir, como si hiciera un debate, es que yo creo que nos entorpecen a la hora de entender el mundo y esa relación, cuando es tecnología sí, tecnología no, parece ser que la gente que no está de acuerdo del todo se opone a que se impongan determinado tipo de innovaciones o maneras de pensar, o, por otro lado, que se asume que incorporar a un sistema educativo cualquier tipo de plataforma o herramienta es necesariamente algo bueno. Esa idea de innovación está muy presente siempre, ¿no? Parece que cualquier innovación puede ser buena, pero por algo la misma idea de innovación, ¿no? Es, o como decía Schumpeter, ¿no? Que es bastante conocido, digamos, esa idea de destrucción creativa, o si quieres, de creación destructiva, ¿no? Fijarnos en eso, ¿no? ¿Qué maneras de relacionarnos estamos creando, por un lado, ¿no? y qué maneras de relacionarnos estamos, si quiere, destruyendo o sustituyendo. Y en este sentido, lo quiero conectar con lo que empezaba diciendo, que es la relación que tenemos con la tecnología, porque tenemos que asumir que somos seres eminentemente tecnológicos en el sentido, o sea, el ser humano sin la tecnología no seríamos capaces de comprenderlo desde el principio, probablemente, y hay mucha gente de la filosofía que ha defendido eso. Se podría decir que la técnica es de alguna manera aquello que nos distingue de muchos animales, es una memoria, es una externalización de nuestra memoria, es lo que permite que haya una memoria entre generaciones, lo que une nuestro pasado con el presente, que nos permite tener una perspectiva de futuro, y quizás esto se entienda mejor con el ejemplo simplemente de la escritura. La escritura es una invención técnica.
Entonces, ya entendiendo eso, pasamos como a la siguiente fase, ¿no? Y yo creo que en este sentido lo primero que hay que comprender que el cambio que estamos viviendo es muy importante. O sea, llevamos mucho tiempo inmersos en él, pero asumido, como si hubiéramos amanecido, despertado en esto y fuera algo imparable, ¿no? O sea, adelante, sea lo que sea, ¿no? Y es lo que para reflexionar estamos teniendo, o sea, la tecnología está muy ligada a nosotros y en función de qué tecnología escojamos, qué tipo de plataformas y de qué manera interactuamos con ellas, se van a configurar las sociedades de una manera o de otra, donde tendremos más posibilidad de participar en ese mundo que queremos construir, o antes que se ha mencionado la ciencia ficción, es otro momento en el que podemos pensar. Porque al final yo creo que la ciencia ficción buena, ya que ha salido el tema antes, es esa, la que nos hace pensar, oye, si asumimos este tipo de tecnología, ¿a dónde vamos a llegar? Pero es que esa pregunta ha desaparecido, ¿no? Y yo sacaba ese tema porque yo creo que es donde un reto grande es comprender y separarnos de la perspectiva que parece que no sabemos a dónde vamos, sino empezar a pensar más en qué tipo de sociedades queremos construir, cómo en función de cada contexto, cada valores concretos, hay determinados espacios o determinadas sociedades que a lo mejor van a preferir un tipo de tecnología que otro. Es una pregunta que tenemos que hacernos porque al final es de las cosas que más transforman nuestra manera de ver el mundo, transforma nuestra manera también de relacionarnos con nosotros mismos, de comprendernos, de relacionarnos con lo demás. Entonces, ya por aterrizar un poco y dejar la parte genérica, pero me parecía importante hablar de esto, podemos centrarnos más en el mundo de las tecnologías de información o comunicación, o particularmente la inteligencia artificial. Y como decía antes, creo que este tipo de cambio es tan importante como pudo ser la escritura, como puede ser en su momento el cambio que hubo desde la cultura oral en nuestras sociedades a la cultura escrita, y estamos viviendo un cambio similar con las tecnologías de la información y la comunicación. ¿A dónde queremos que nos lleve? La pregunta que tenemos que hacernos, y tenemos que pensar también no solamente en esa pregunta, es decir, esa teleología como esa finalidad, ¿para qué? Porque yo creo que lo que estamos viviendo es también que estamos convirtiendo de alguna manera algo que para esos fines o esas sociedades que queremos construir debería ser un medio para, de alguna manera, se convierte ya en un fin en sí mismo, o sea, desarrollo tecnológico por desarrollo tecnológico. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que es una cuestión que puede aportar mucho a la filosofía, es importante la ética, que esa perspectiva se transmita tanto al alumnado como al profesorado, porque hay muchos dilemas a los que nos vamos a enfrentar por los avances, ya no solamente dentro de la inteligencia artificial, sino también en campos como la neurociencia o la ingeniería genética, por decir algunos, que van a cambiar por nuestra manera de entendernos, nuestra configuración, y es una reflexión que se tiene que tener desde, digamos, desde que somos pequeños, es lo que tenemos que valorar, y tenemos que entender eso, que no es necesariamente el mundo así como es, y que nosotros tenemos la capacidad de transformarlo, y la tecnología está ligada al ser humano, no es neutral, elegimos, no es que aparezca una tecnología, ¿no? Hay organizaciones, hay empresas, hay sistemas, hay estados que promueven una tecnología por unas razones, unos intereses u otros. Tenemos que ser conscientes de eso y valorar cuáles son aquellas que queremos y hacia dónde queremos llegar. Vamos, así yo por ahí lo puedo dejar, pero más o menos eso diría. Muchas gracias, Daniel. Un poco conectando con lo que dice Daniel, como de la importancia, digamos, de definir para dónde queremos ir, qué tipo de sociedad queremos construir y entonces qué tipo de herramienta podemos utilizar con este fin. Yo creo que una capa fundamental cuando se piensa en la relación con inteligencia artificial y este tipo de problemática es proveer herramientas para que tanto el alumnado como el profesorado pueda tomar estas decisiones, sea, digamos, una parte interesada con el conocimiento suficiente y necesario para ser capaz de navegar en este mundo, entender cómo se construye, cómo funciona, en qué ecosistema se ubica. Y aquí hay muchísima capa. Quizá como un primer paso, digamos, para empezar a pensar como una alfabetización en inteligencia artificial es pensar qué conceptos básicos y conocimientos son claves en inteligencia artificial para que en la escuela puedan empezar a entenderla mejor para así poder de alguna manera tomar decisiones sobre ella. Carles, ¿tú cuál crees que son los conceptos básicos imprescindibles para poder, digamos, tener una linterna para navegar adentro de esto desde la educación? Bueno, es un tema candente, yo diría. En estos momentos, muchas consejerías de educación están intentando definir cuáles pueden ser los contenidos a nivel educativo y en qué momento introducirlos. La UNESCO, que he comentado antes, habla de que hay que introducirlos a nivel de primaria, pero ¿de qué manera hacerlo? Es un tema que está bajo debate y que, bueno, las consejerías me consta que están hablando entre ellas y que hay bueno, diferentes modelos y diferentes ideas. Conceptos básicos. Yo pienso que lo he comentado antes, un poco en la propia definición. Yo pienso que los alumnos tienen que, cuando acaban la etapa educativa, saber qué es razonar, qué es aprender
¿Y qué es modelar? Yo pienso que esos tres elementos son fundamentales para entender lo que una máquina puede llegar a hacer. ¿Cómo se introduce esto? Bueno, aquí hace falta muchísimos contenidos y aquí tenemos que ponernos un poco las pilas, tanto desde el mundo de la investigación como desde el mundo de la pedagogía para prepararlo, pero ya hay iniciativas. Yo recuerdo una visita que hice a una escuela en Barcelona que un profesor, un grupo de profesores, enseñaba Python en tercero de la ESO y hacía Machine Learning, aprendizaje automático, en cuarto de la ESO. Y era fantástico, porque yo estaba evaluando los trabajos que habían hecho al final de aprendizaje. Habían sido capaces de bajarse librerías, de coger conjuntos de datos, de aplicar el algoritmo, analizar los resultados. Y yo cuando les preguntaba qué es lo que más habían aprendido, era un poco lo que decía Mónica. Ellos detectaban que tenían un sentido crítico mucho mayor. Es decir, ahora entendemos lo que la inteligencia artificial puede hacer y vemos que hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Que para conseguir que un algoritmo de aprendizaje consiga una cosa u otra son muchas horas, hay que mover parámetros y no hay ninguna magia ahí detrás. Todo es el resultado de unos algoritmos bien diseñados, de los datos bien filtrados, sin sesgos. Por tanto, yo pienso que los alumnos, a través de la enseñanza de estas tres grandes áreas, podremos conseguir que tengan pensamiento crítico en su vida diaria, enfrentándose a la tecnología, porque lo que decía un poco Dani, yo estoy de acuerdo. Es decir, no cualquier innovación es asimilable por el sistema educativo inmediatamente. Tiene que haber evidencia científica de que esa metodología realmente funciona. Por lo tanto, yo pienso que estas tres grandes áreas, el razonamiento que tradicionalmente se explicaba en clases de lógica, en clases de filosofía, ¿no? Yo siempre digo, la inteligencia artificial empezó con Ramon Llull. Ramon Llull en el siglo XIII diseñó una máquina, no sé, buscadlo por internet, es fascinante, una máquina en la que encarando una serie de letras era capaz de construir árboles de prueba, argumentar con los demás, ¿no? Por lo tanto, la mecanización del razonamiento viene de muy antiguo y yo pienso que la filosofía, pues en este sentido, tiene una tarea educativa importante en las aulas, ¿no? Aparte de estas tres grandes áreas, los alumnos tienen que saber lo que es la causalidad. Sí, ya lo decía Kant, ¿no? Decía, tenemos, en el cerebro venimos con una idea del tiempo, con una idea del espacio, ¿de acuerdo? Y con una idea de causa-efecto. Esto es lo que tenemos prácticamente genéticamente programado, ¿no? Yo pienso que el concepto de causalidad, porque es a donde el aprendizaje automático debería llevarnos, es una parte importante. Necesitan un poco de pensamiento computacional, saber lo que es la interpolación, lo que es una extrapolación, porque eso es lo que es una red neuronal. Un deep learning mechanism no es nada más que un sistema que interpola o que extrapola. Por tanto, a nivel de pensamiento computacional, de matemáticas, explicar esto, porque eso les va a permitir entender esta tecnología. Y lo que también los alumnos tienen que conocer, y es tarea de los docentes, es explicarles cuáles son sus derechos digitales. Es decir, estamos en una revolución digital y esto nos da unas obligaciones, pero nos da unos derechos también. Por poner un ejemplo, el derecho a la explicación, ¿no? Es decir, el ciudadano tiene derecho a que cuando una empresa o cuando un banco tome una decisión y esto esté basado en un sistema de inteligencia artificial, que le expliquen por qué esa decisión ha sido tomada. Por lo tanto, yo diría que estos conceptos a nivel computacional, razonamiento, aprendizaje, modelización, causalidad, interpolación, yo iría por ahí en los programas de estudio y sobre todo los derechos digitales, que yo pienso que los profesores de filosofía deberían insistir mucho en ese tema. Muchas gracias, Carla. Conectando un poco con lo que dice y conectando con Daniel, claro, como por ejemplo pregunta como qué quiere decir aprender, qué quiere decir razonar, qué quiere decir modelar, qué es la causalidad, son preguntas que han articulado desde siempre la historia de la filosofía. Y al mismo tiempo también como cuestionamiento, digamos, sobre, por ejemplo, las estructuras de poder que pueden vincularse con la tecnología y con su ecosistema. En relación a esto me venía a la cabeza como la propuesta que hace Sefer Vakil sobre la idea de Justice Center Computer. O sea, la idea que al mismo tiempo se tenga que aprender nociones de pensamiento computacional como nociones vinculadas a las estructuras de poder. Y aquí creo que, claro, hay muchísima capa, desde, digamos, una capa de filosofía, es pura una capa, como digamos, de ética más aplicada. En relación a esto, ¿cuál crees que son
los temas éticos claves que se tendrían que tratar en la escuela cuando se habla de tecnología, también para formar, digamos, los estudiantes, bueno, como tomadores de decisiones en esto. O sea, por ejemplo, estoy pensando al informe de UNICEF sobre los derechos de los jóvenes en relación a inteligencia artificial. Claro, necesitas como un conocimiento amplio. En tu visión, la filosofía, ¿cómo puede aportar a esto? Pues la verdad es que de muchas maneras y también yo creo que la relación que existe entre la filosofía, la ciencia, la ingeniería tiene que volver a existir, digamos, porque también la filosofía ha cometido muchas veces el error de esconderse en sí misma, en sus espacios de reflexión y no conectar tanto con la realidad. Entonces yo creo que la relación debe ser bidireccional para empezar. Entonces a mí, más que el decir qué partes de ética metería, yo sobre todo, a lo mejor también es porque el campo que vengo, que es la ética aplicada, a mí tenemos que entender la ética como una manera de pensar que siempre está presente cuando tomamos una decisión. Entonces, ¿dónde se puede poner a prueba las teorías éticas? Es en los casos concretos, en estudios concretos sobre, puede ser desde las tradiciones más clásicas, tipo la bioética, cuando hablamos de GNS, a campos de tecnoética, como los que habéis relacionado, los derechos digitales, o como podemos hablar simplemente en esa parte de programación. Entonces, por lo que iba contando también Carla, que me ha sugerido bastantes cosas en su intervención de antes, pues separaría, ¿no? Como los espacios, o sea, como más concreto en inteligencia artificial, el de los derechos y tal. El de los derechos a mí me parece muy interesante porque es una cosa que parece que necesitamos unos derechos digitales, ¿no? Y en parte estoy de acuerdo con ello, pero teníamos que pararnos a pensar, volviendo a lo de antes, sobre también el pasado, me refiero. Hemos tenido ya un derecho humano, por ejemplo, a la intimidad o a la privacidad, que está muy claro en que la correspondencia privada tiene que mantenerse privada, digamos, o sea, que tenemos ese derecho, ¿no? Una comunicación íntima. Sin embargo, yo me acuerdo que leía un libro que estaba más orientado a entonces estaba Eric Schmidt y otro par de autores que no me acuerdo, que era CEO de Google, sobre cómo inventaron, digamos, los algoritmos que leían que la publicidad personalizada dentro de Gmail, ¿no? Entonces te cuentan una historia de cómo un empleado que le habían dicho que no podía leer todos los correos para meter publicidad se rebeló y hackeó el propio sistema del correo de Google e internamente lo hizo porque decía es que todo el mundo habla de lo que vamos a comprar, todo lo que habla de tal. Entonces la moraleja que te daban ellos contando eso, que les hackeó y al final dijo, oye, tienes razón, es una buena idea, vamos a implementarlo a nivel global, ¿no? La moraleja de ellos es que tienes que dejar que sean creativos tus empleados y realmente mientras estaba pasando es eso, algo que teníamos asumido como real, lo tenemos en un derecho humano básico, digamos. Entonces, ¿son necesarios? Sí, pero también es necesario una fuerza, digamos, un aparato que haga cumplir ese tipo de normas. Ha pasado siempre. GDPR puede existir, es el reglamento de protección de datos. Otra cosa es que se aplique. Tenemos las herramientas, tenemos los recursos, lo tenemos para que se hagan, tenemos los casos como REM, en el que ha quedado claro, digamos, que la transferencia de datos personales es en Estados Unidos, no se pueden garantizar cuando viajan, cuando cruzan el charco, no podemos garantizar que se cumplan los derechos europeos cuando cruzan ese lado, ¿no? Entonces hay una parte de ver cómo esa realidad y que a mí me parece muy bien que haya derechos nuevos, pero hay que pensar también en esa otra parte. Tienes otra parte, me ha parecido también muy interesante cuando ha mencionado el tema del ejemplo, Carlos, de en tercero y cuarto de primaria, que vean Python y tal, que es un tema que a mí me sorprende que se mencione, que yo creo que es muy relevante y que se menciona cada vez menos o quizás ha quedado como algo en desuso, algo pasado de moda, que es la discusión sobre el software libre. Para hablar de este tipo de cuestiones estamos utilizando librerías de Python probablemente, entonces estamos en un lenguaje de código abierto y demás, software libre. Yo creo que es una cuestión que precisamente, con lo que quería defender con la primera intervención de cómo estamos ligados con la tecnología, en esa decisión sobre utilizar un código privativo, un código abierto, estamos tomando una decisión también de índole político, que es muy relevante, ¿no? Entonces, yo para el tipo de educación favorecería mucho el pensar en ese tipo de sistemas que nos permita apropiarnos, ser libres de utilizar un programa, como decía, por ejemplo, Stallman en su momento, utilizarlo a él y que no nos esté utilizando a nosotros, porque si no sabemos qué está pasando en esa capa de programación. Entonces yo recuperaría ese tipo de cuestiones. Respecto al derecho tendría como esa perspectiva más amplia, lo que unía con antes, de unir históricamente hacia dónde queremos llegar o qué está pasando, porque eso, Internet en su momento pues tuvo como, por ejemplo, hemos pensado en la declaración del ciberespacio, era como, tiene ese tinte utópico, la liberación va a llegar, ¿no? Y los hechos han demostrado pues, que no era exactamente así, ¿no? O sea, no se ha desarrollado de esa manera, ¿no? Porque hace falta, o sea, hace falta trabajarlo, hace falta pensarlo, hace falta luchar por ese tipo de derechos. Digamos que no se nos van a ceder, sino hay que lucharlos, pero en general yo nunca vi, casi no se ve ese tipo digamos, de que te preguntes de verdad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo así más concreto. Estaba investigando hace poco que me interesaban mucho estas herramientas que se han dado por llamar ahora como ese segundo cerebro, esas de notas, en las que te depositas tus datos, tus pensamientos y se organizan. Y las discusiones que hay en foros sobre si utilizar ese tipo de herramientas con software privativo o software libre están muy ligadas al modelo de negocio. Es decir,
con este podemos avanzar más en el modelo de negocio si lo hacemos así, pero si lo hacemos abierto no y tal. Y la pregunta que me parece interesante a mí es la pregunta que tiene que ver con la autonomía, que es una pregunta de la ética y la libertad, ¿no? Es decir, puede ser que mis pensamientos, si yo los vuelco en un ordenador, no sean míos, no estén aquí guardados en otro sitio, yo no pueda llevármelos a otro sitio, no pueda descargarlos. Si de repente no me gusta cómo se mueve la herramienta, no voy a poder traspasar esa copia que he hecho, digamos, de todas mis reflexiones fuera, porque una cosa que hemos entendido desde la filosofía desde hace mucho tiempo es eso, que el conocimiento, la mente, lo que somos, no está solamente dentro de nuestro cerebro, está conectado con los objetos que hay a nuestro alrededor, está conectado con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, a veces aislamos, ese solucionismo nos hace aislar, digamos, a las personas de su contexto. Entonces, yo, a nivel de educación, con lo que decía, iría por ese tipo de cuestiones que tienen que ver esa parte política que puede ir desde la selección del tipo de licencia que puede tener un software hasta partes más grandes, como si sabemos que en otro país no se pueden garantizar nuestros derechos, a lo mejor tenemos que, como ya se ha dado cuenta la sociedad, pero que es un tema muy complicado a nivel más con el escenario geopolítico actual, empezar a pensar tanto a nivel europeo incluso nacional en cuestiones de soberanía tecnológica. Entonces yo abriría esos temas como cuestiones que también hay que incluir en ese tipo de... perdón, lo último ya, por unir con el principio, el que me lía, pero sobre todo a través de la práctica, aprenderlo a través de la práctica, a través, como decía él, a través de programar, de ver que la inteligencia artificial a lo mejor no es tanto como eso, que es un modelo estocástico probabilístico y que aquí no hay causación, sino que hay correlación, hay que distinguirlas, ese tipo de cuestiones que han sido básicas de la filosofía de la ciencia y la ciencia en general hay que incorporarlas en ejemplos prácticos, haciendo cosas, pero asumiendo ese mantra de no neutralidad, o sea, de que esto no es neutro, ¿no? Esto nos lleva a un lado o a otro. Entonces yo creo que en ese conjunto, en esa mezcla es donde puede estar un futuro más valorable o más valioso en la educación. Dani, respira. Ya está. Vale, perfecto. Vale, claro, o sea, bueno, has apuntado un montón de temas y abierto como un montón de caminos posibles. Entonces, entre esto, claro, algo que me llama particularmente la atención es como esta capacidad de preguntar qué pasaría sí, qué podría hacer sí, y de abrir también otro horizonte, porque yo creo que también como una contribución que puede hacer como la filosofía, el arte en este sector, es también ofrecer otros modelos de hacer las cosas. O sea, otras perspectivas que quizás no son las que se han pensado hasta ahora para desarrollar. En relación a esto, Mónica, quería como ver un poquito desde tu experiencia, cómo ves que el arte puede contribuir no solo, digamos, a ser una herramienta de divulgación y de experimentación, pero quizá también pueda tener un rol más para abrir otras perspectivas y otras maneras de hacer directamente dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Bueno, y también, por ejemplo, hablando desde mi experiencia, y ahora mientras comentabas los ejemplos de los alumnos de eso, trabajando con Python y cómo aprenden a cómo razona la máquina, cómo piensa, bueno, estos puntos que estabas comentando, en la ciudad de Barcelona hay un programa bastante interesante en el que hay artistas en residencia durante los 9 meses de un curso escolar en una aula de eso. Y el año pasado tuve la suerte de participar, de ser invitada a participar en este programa y estuve durante 9 meses con un curso de primero de eso. Y no necesariamente, no únicamente nos focalizábamos en inteligencia artificial, en tecnología en general, pero sí. Y una de las estrategias, lo que más me gustó de esto fue que muchas veces, como artista, no tienes la oportunidad de hacer un trabajo de largo tiempo, ¿no? Educativo como es en un colegio, lo cual a mí me parece muy importante. Acabamos haciendo workshops, acabamos haciendo cosas de menor tiempo, entonces no puedes trabajar tanto. Y entonces trasladé una de las técnicas que utilizo en los workshops pequeños para empezar la primera actividad que hice con ellos, y era, vamos a hablar de tecnología, vamos a aprender a programar sin ningún tipo de tecnología. O sea, para enseñar cuáles son los procesos que suceden detrás de los algoritmos, vamos a utilizar el teatro y la performance. Entonces, primero les explicaba cómo funciona, también lo utilizo con adultos, no solo con niños, pero les vamos a hacer como una visión de qué son los algoritmos, cuáles son las gramáticas culturales que existen detrás de los algoritmos, porque no solo el software libre o no libre es una decisión política, sino también hasta el lenguaje de programación que se utiliza o no, ¿no? Hemos presenciado cómo Apple se ha cargado algunos lenguajes de programación directamente por no aceptarlos en sus dispositivos o cosas así. Y entonces, es decir, vamos a explicar cómo funciona el código, hay una gente que son los programadores, luego hay una gente, en el workshop unos funcionan como programadores y otros funcionan como compiladores, entonces tienen como que mandarse órdenes y mediante
personificar, ¿no? O sea, hacer de una manera performativa, bajo su propia experiencia, aislándonos del ordenador, ¿no? Y practicándolo, ¿no? Ganando el conocimiento por esta experiencia, sirve bastante para, como en ese caso me sirvió como punto de partida. Y no es un humanizar la tecnología, porque a mí el concepto este de humanizar la tecnología siempre me ha hecho mucha gracia porque la tecnología es humana de por sí, ¿no? Y igual que es como nunca diríamos, antes que hablábamos de la escritura, ¿no? Nunca diríamos humanizar la escritura, ¿no? Aunque sea una tecnología y también podemos considerarla que es un arte, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que, bueno, las nuevas tecnologías, como son unos canales que no controlamos tanto porque se necesitan unos recursos o nos han hecho creer que se necesitan unos conocimientos inaccesibles, aunque yo considero que no es así, pues bueno, lo vemos un poco más alejado. Incluso el concepto mismo de artificial tampoco tiene que ser algo no humano, porque la cultura es completamente artificial y tampoco nunca nadie cuestiona si la cultura es humana o no, ¿no? La gracia de que tú comentabas, o sea, volviendo a lo que tú decías y incluso pensando todas estas cosas que acabo de comentar, la gracia que tiene el arte precisamente es el poder coger y cambiar de lugar las cosas, ¿no? Poder cogerte un código y digo, te lo voy a enseñar con performance, ¿no? En este caso, y luego de ahí, que ya has vivido esta experiencia, te lo voy a volver a llevar a otro lado, y esta, como comentaba al principio de mi introducción, esta libertad de movimiento que tiene el arte, que no tiene que ser exactamente ingeniería, ni tiene que ser exactamente filosofía, sino que puede moverse un poco de aquí para allá, son las tácticas que yo utilizo normalmente cuando hago programas educativos. Por otro lado, tampoco quiero decir que estas prácticas ni sean sustitutivas ni de enseñar directamente a programar con lenguajes de programación en sí. Sé que se está enseñando mucho Scratch y muchas cosas. Está muy bien empezar con Scratch, pero antes también comentábamos en privado la necesidad de también dar un salto, ¿no? Y pasar a cosas que tengan una estructura al menos algorítmica más distinta, estandarizada, o si hay muchos lenguajes de programación visual que no únicamente son Scratch, pero bueno, da igual, como que tengan una práctica real de algo que funciona para también tener esta experiencia y este pensamiento crítico en el entorno real, ¿no? De ver cómo sucede. No sé si he respuesto a tu pregunta, la verdad. Pero bueno, he empezado a hablar de mi experiencia y ya me he ido a como poco ejemplos prácticos y a lo que intento hacer con lo consigo, o sea, más o menos. Bueno, yo creo que como llevarlo a ejemplos prácticos es como muy importante, porque claro, hemos apuntado como a toda esta temática, digamos, de inteligencia artificial y educación requiera de miradas múltiples, miradas que pueden venir desde la computación, miradas que vienen de la filosofía, también de la sociología, del arte, y que para poderla abarcar y para que puedan, digamos, ser herramientas que permitan reflexionar, crear y aplicarse a la escuela, es necesario poder abarcar esta complejidad. Y creo que ahí el reto principal es cómo se lleva esta complejidad al aula, cómo se puede aterrizarla en práctica concreta. Y yo creo que ahí, por ejemplo, los ejemplos concretos son cruciales para poder hacer este salto de la abstracción, de lo que nos encantaría que fuese, a cómo esto luego se realiza y se pone en práctica. Ahora, como nos quedan 8 minutos, de lo cual quería reservar como unos 5 para preguntas del público, no sé si queréis compartir alguna otra idea sobre cómo se puede llevar de manera concreta esta complejidad al aula. Yo lo único que diría es que hace falta mucha implicación de las autoridades educativas. Yo he estado viendo en Shanghai una empresa que se dedica a aprendizaje adaptativo con 500 educadores escribiendo ejemplos, introduciendo contenido en los sistemas. Por lo tanto, la creación de contenido es muy importante y no es fácil y no es barata. Y ahí se necesita la implicación de las autoridades. ¿Quieres agregar algo más? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carla. Al final, ese tipo de cosas necesitan medios y yo soy muy partidario, como yo he aprendido, por lo menos también usa base en su experiencia personal, este tipo de cuestiones así a través de la práctica. Entonces, una de las claves yo creo que es esa, el talleres, trabajo, inversión, colaboración también, público-privada, que haya implicación, a veces no hay medios, hay menos medios, que haya empresas también que estén trabajando en ello en los colegios, que haya profesores. O sea, al final es como todo, ¿no? Es una cuestión de medios y de dar relevancia a este tipo de cuestiones. O sea, no añadiría mucho más.
Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos y también volviendo de los últimos comentarios, ahora en mi última intervención, que ha sido, cuando he dicho en plan esto no es sustitutivo, es que nada es sustitutivo de nada. O sea, yo desde mi perspectiva lo que haría sería romper un poco los encasillamientos de que tecnología se enseña en el aula de tecnología o en el aula de matemáticas y filosofía en la de filosofía y arte en la de arte, sino que es parte de todos los departamentos. Es que la idea de departamentos, ¿no? Tal vez depende qué educativo y sobre todo en educación primaria y secundaria, creo que deberían ser muchísimo más fluidos porque se está perdiendo comunicación y colaboración para comprender las cosas de diferentes formas, ¿no? Antes me ha parecido muy interesante lo que comentabas de que una inteligencia artificial puede ayudar a definir cuál es la línea que más se adapta a un estudiante, ¿no? Y hay personas que entienden, bueno, a mí, por ejemplo, cuando estudié nunca me dijeron que podía hacer arte con código, ¿no? Jamás, nunca nadie en mi día me lo explicó. Ahora más o menos la gente parece que lo entiende más, pero yo nunca me hubiera apuntado a informática, por ejemplo, ¿no? Pero sí que a través del arte y ahora soy programadora y nunca en mi vida hubiera pensado que en aquel momento que lo hubiera a ser, porque hay gente que le entran las cosas por diferentes, bueno, por diferentes líneas, ¿no? Por diferentes, los cerebros son diversos. Igual que las inteligencias artificiales, que todo el rato lo estamos hablando en singular, pero molaría hablarlo en plural también. Y entonces yo creo que el romper un poco estos encasillamientos puede ser bastante útil. Vale, perfecto, gracias. O sea, sustancialmente, bueno, lo que hemos dicho, además de repensar un poco la tecnología, también nos forza a repensar un poco la escuela, un poco bastante. Y a partir de aquí hay como 5 minutos por si hay alguna pregunta del público. Ahí hay como... Bueno, los Learning Analytics es lo que dicen la gran revolución de los datos en el aula, ¿no? A ver, el aprendizaje adaptativo se basa en Learning Analytics. Hay sistemas como bueno, no recuerdo ahora el nombre, de un sistema que lleva muchos años utilizándolo en Estados Unidos. Otro sistema que se llama AutoTutor, que hemos utilizado en Valencia. Alex, Alex es el nombre del sistema este, que hemos usado más de 12 millones de alumnos. Y obviamente el sistema es muy bueno porque está utilizando los errores que han cometido 12 millones de alumnos en el pasado. Y por lo tanto, aquí hay un tema también de compartición de datos en el sentido altruista. Es decir, es como cuando tú a nivel médico te piden tu historial médico para hacer un estudio. Normalmente la gente no tiene ningún problema. Mientras le respeten la privacidad, dicen, no, usad mis datos porque esto va a ayudar a los demás. En el caso de la educación es exactamente lo mismo. Es decir, la historial de aprendizaje de las personas, de los alumnos, sus errores, aplicándole Learning Analytics, es lo que va a permitir a estos sistemas que te den la recomendación adecuada en cada momento. Por lo tanto, sí hay elementos éticos a vigilar, pero el beneficio que podemos sacar de ellos es enorme. Yo pienso que hay que ir por ello. ¿Alguna pregunta más? Sí, pero espera, había... Gracias. ¿Cómo visualizan ustedes el aporte o la educación en los próximos 10 años con la utilización de la inteligencia artificial, sabiendo que se están haciendo bastantes avances y ya se han empezado a aplicar en algunos campos? Muchas gracias. Muy amables. Bueno, a ver, yo pienso que el aula va a cambiar enormemente y van a cambiar las relaciones entre los alumnos, entre profesores y alumnos, no solo la inteligencia artificial, la introducción del 5G, la mejoría de las comunicaciones, poder tener realidad virtual en el aula, realidad extendida. Yo pienso que hay una cantidad de posibilidades tecnológicas enormes en las maneras de aprender. Por tanto, yo pienso que va a cambiar de manera radical. ¿Con qué plazos? Pues la verdad es que no lo sé. A veces, como ahora que llegan muchos dineros de Europa, pues
vamos a comprar equipos robóticos y vamos a llenar las aulas de equipos robóticos, a lo mejor sin saber muy bien cómo lo vamos a hacer. Pero yo estoy convencido de que van a cambiar las relaciones de manera muy importante y la forma de aprender y la forma de enseñar en el aula. Creo que hay tiempo para una pregunta rápida ahí más. está. Había una ya y luego tendremos que cerrar. Y un apunte, si me permitís. También, esto es una idea que siempre Coral Regí, que es una pedagoga con la que he coincidido alguna vez, dice, tenemos que ser muy prudentes de que no ocurra que demos la inteligencia artificial a los pobres y que los ricos se queden con la atención personalizada de los humanos. Porque a veces lo pensamos al revés, decimos, no, es que la inteligencia artificial ayudará a, y no sustituirá, complementará. A lo mejor la tentación es decir, como la inteligencia artificial es muy barata de copiar, se la damos a los pobres y lo que es claro que es la personalización de la enseñanza por un humano, se la damos a los ricos. Es decir, no hay que abrir brechas digitales en la educación en esta dirección tampoco. Perdona. Ya. Hola. Buenas tardes. ¿Consideran que el hecho de que la inteligencia artificial modele el perfil de los estudiantes en países como España, se puede abrir la brecha con países en desarrollo, como Colombia, por ejemplo? A ver, tú cuando haces un modelo de un alumno, lo haces en el contexto en el que está ese alumno. Es decir, no, lo que evidentemente a lo mejor no te va a funcionar, pues perfectamente van a ser a lo mejor los datos que adquieras en España para aplicarlos a Colombia, porque allí puede haber realidades culturales diferentes y realidades de aprendizaje diferentes. Por lo tanto, hay que evitar los sesgos en los datos que tú vas a utilizar en los algoritmos. Pero bueno, hay que recoger datos en Colombia y la tecnología puede ser la misma en los dos sitios. Simplemente los datos pueden ser diferentes. Yo no le veo más problema. Bueno, la conversación es súper interesante, pero tenemos que ir acotando. Yo creo que, bueno, da pie para muchísimas más preguntas, muchísimas más reflexiones, y quizá me quedaría con la importancia de una mirada transversal y de no caer en la idea que simplemente para estar introduciendo tecnología estamos innovando, sino que realmente hay que innovar también modelos más globales. Pues muchísimas gracias a todo el mundo. Ha sido un Gracias a placer ti. conversar con vosotros y muchas gracias por asistir. Gracias. Oh